La siguiente P es el paso de la sonda o la laringoscopía. Hablar de laringoscopía en la teoría pues a veces es muy vacío, ¿no? Porque pues qué les puedo decir si no lo practican, ¿no? O sea, lo importante y lo ideal es que lo practiquen, lo hagan para que se familiaricen con el procedimiento. Les puedo decir que tienes que sostener el laringoscopio con la mano no dominante. Si eres diestro con la izquierda, si eres zurdo con la derecha. Esto para que la mano dominante manipule el tubo endotraqueal, ¿sale? También con la mano dominante vamos a manipular la cabeza del paciente, el cuello de este o la altura de la cabeza, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Y pues la colocación de las hojas va a depender del tipo de hoja que estemos utilizando, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El movimiento siempre es muy importante y siempre se los recalco de manera pues insistente, arriba y adelante, ¿vale? Entonces siempre tienes que mover el laringoscopio hacia arriba y hacia adelante, logrando un ángulo, un vector que vaya de la base hacia la barbilla, ¿vale? De esa forma logras que elevar esta parte para alinear, logras elevar la base de la lengua para alinear el eje laringofaringeo y de esa manera facilitar la visualización de la glotis y la introducción del tubo. Si no lo haces de esa manera, lo único que vas a hacer es elevar más la tráquea o hacerla más anterior. Una de las formas que mal utilizamos o como mal utilizamos el laringoscopio es precisamente la inserción del laringoscopio con apoyo sobre los dientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lejos de que, pues bueno, vamos a lesionarlos la dentición, vamos a ocasionar que alguno de los dientes se rompa y ese diente pues se vaya hacia la vía respiratoria, la ocluya y pues con las consecuencias que esto tiene, ¿no? Aparte de eso, o sea, lo que estamos haciendo, si el diente aguanta, si nosotros hacemos palanca aquí, lo que estamos haciendo sí es elevamos el piso de la lengua, pero como esta parte, la punta de la hoja está cerca de la laringe o de la glotis, también va a elevar la glotis, ¿no? Entonces, estamos elevando tanto esto como esto, por lo tanto, nuestra visualización se va a quedar corta porque estamos haciendo esto más para acá. Entonces, tenemos que el orificio puede quedar hasta acá y nosotros estamos viendo desde acá, ¿no? Entonces, el eje de visión va a estar disminuido. No lo vamos a ver de manera adecuada, ¿no? Por lo que la colocación del laringoscopio sobre los dientes, además de ser dañina y perjudicar al paciente, también nos va a dificultar la visualización de la estructura glótica. Esto también está muy bien descrito, que es la laringoscopía bimanual. Por eso les decía que tomas el laringoscopio con la mano no dominante para que ésta haga el esfuerzo de elevar la base de la lengua, pero con la mano dominante tienes que manipular más estructuras, ¿no? Una de ellas es realizar la hiperextensión del cuello, ¿no? Si tenemos un paciente en decúbito o con una almohada aquí, entonces con esta mano podemos nosotros empujar la cabeza hacia atrás para de esa manera hiperextender el cuello y lograr abrir más el ángulo. Si una vez que lo hacemos, nosotros no visualizamos de manera adecuada la estructura glótica porque está muy anterior, podemos deprimirla con nuestra mano dominante para que de esta manera la logremos visualizar. Una vez que la veamos, le decimos a otra persona que haga presión donde nosotros la estamos haciendo para que de esa manera nosotros tomemos el tubo y lo introduzcamos, ¿no? De esa manera nosotros logramos visualizar, acomodamos y pasamos el tubo. Otra de las cosas por las cuales tienes que tener la mano dominante libre es porque a veces no prevés que el paciente tenga una vía aérea muy anterior o una vía aérea muy difícil y tienes que elevar la cabeza del paciente. La agarras con tu mano no dominante, la elevas y con eso logras visualizar de mejor manera el orificio glótico. Le dices a otra persona, sostén aquí y sostiene y mientras tú haces la laringoscopía logras pasar el tubo tubo endotraqueal. Al final lo que estamos buscando ver es precisamente la estructura glótica, ¿no? Esta, si notan, es una imagen al revés. Normalmente no la vamos a ver así.
Nosotros vemos aquí la epiglotis, las cuerdas bucales, ¿no? Los cartílagos aritenoides, ¿no? Y el orificio traqueal. Si nosotros lo vemos en una vista más realista, pues tenemos aquí la epiglotis, tenemos los cartílagos aritenoides, las cuerdas vocales, ¿no? Y el orificio traqueal, ¿no? Esta es una vista ideal, ¿no? Porque incluso alcanzamos a ver parte del esófago, ¿no? La parte digestiva. Esto, evidentemente, si notan aquí, pues es un broncoscopio, es una cámara. Lo que nosotros vamos a ver normalmente es algo así. Entonces, tenemos dos tipos de hojas, ¿no? Como seguramente ya debieron de haber revisado. Y la hoja recta. La hoja curva se va a colocar en el espacio virtual entre la epiglotis y la base de la lengua, a la cual vamos a denominar valécula. Entonces la hoja curva se coloca en esa parte. Por eso es que cuando nosotros hacemos la laringoscopía, logramos ver la epiglotis. Esta epiglotis va a estar elevada porque nosotros estamos haciendo la tracción de las estructuras de la base de la boca y se va a traccionar también la epiglotis, ¿no? Y podemos ver aquí adecuadamente las cuerdas bucales, el orificio traqueal y los cartílagos aritenoides. Esa es una vista totalmente ideal, ¿no? Pero es más o menos lo que estamos buscando visualizar. A diferencia de la hoja recta no vas a ver la epiglotis, porque la epiglotis la vas a traccionar junto con la estructura, con la base de la boca, ¿no? Entonces, la hoja recta va por debajo de la epiglotis y la traccionas hacia arriba también. De esa manera logras una visualización más directa del orificio traqueal y las cuerdas bucales. Esta hoja generalmente la utilizamos cuando sospechamos de una vía aérea difícil, cuello corto, distancia tiromentonena disminuida, apertura vocal poca o pobre, ¿no? Y la hoja curva, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con apertura vocal disminuida, que es aproximadamente de 2 dedos, podemos utilizar el abordaje lateral, ¿no? Entonces, no estamos visualizando de manera directa como aquí, estamos viendo de lado, ¿no? Y al ver de lado, nosotros podemos visualizar una de las cuerdas vocales y a través de este orificio o del que estamos viendo, podemos visualizar el orificio traqueal, ¿no? Si notamos, aquí hay un dedo, ¿no? Este dedo va a traccionar los carrillos para que nosotros visualicemos de manera completa esta parte y esta presión la tiene que ejercer otra persona, ¿no? Entonces, esta es otra de las técnicas que se utiliza con la hoja recta cuando obtenemos una apertura vocal disminuida o cuando el paciente tiene mucha macroglosia, ¿no? Si notamos también otra parte importante de la laringoscopía es la postura de la lengua, ¿no? Entonces tenemos la lengua de este lado, la lengua de este lado, traccionada siempre hacia la izquierda por la hojita que estamos viendo aquí de manera lateral, y el canal por el que vamos a pasar el tubo es el que se forma entre la hoja y la base de la laringoscopia. Entonces, esta nos sirve precisamente para traccionar la lengua hacia la izquierda y que no obstaculice la visión de la laringe. Entonces tenemos hojas de laringoscopía, las hojas Macintosh con visión mejorada. Estas hojas tienen un perfil de visualización más amplio que las normales, y si notamos, pues son menos curvas, aunque son curvas, no son tan curvas, lo cual las hace más ideales para pacientes con vía aérea difícil, ¿no? La otra pala la que podemos utilizar es la pala McCoy, en donde nosotros realizamos la laringoscopía de manera habitual, como si fuera una hoja curva, y si no logramos localizar o visualizar de manera adecuada la estructura glótica, podemos hacer presión con la pala y elevar un poco más el piso de la boca. Otras hojas de visión mejorada son las hojas polio o las hojas Skir. Estas tienen espejos, reflectores que pueden visualizar, hacer que se visualice de mejor manera la estructura laringea. Y uno de los componentes que más utilizamos o que más ha salvado vidas es precisamente el boogie, ¿no? El Gum Elastic Boogie es una estructura semirrígida de plástico maleable, de plástico no maleable, que pues generalmente tiene una longitud bastante importante o bastante significativa, ¿no? Entonces, esta no nos va a servir como una guía para la colocación del tubo.
nos va a servir para colocar el tubo tal cual, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un corma grado 2, un corma grado 3, entonces, si notan, en el grado 2 y en el grado 3 apenas es visible algunas estructuras, ¿no? Como en el grado 2 los cartílagos eritinoides y parte de la entrada del orificio glótico. En el grado 3 lo único que podemos ver es la epiglotis, ¿no? Entonces, si nosotros logramos visualizar de manera adecuada parte del orificio glótico, no podemos estar seguros de pasar un tubo endotraqueal por aquí, pero sí una estructura más delgada. No logramos localizar o visualizar de manera efectiva el orificio glótico, pues entonces lo podemos hacer mediante un dispositivo que nos va a servir de guía, que es ese tubo flexible, ¿no? Si nosotros tenemos un grado 3, todavía es posible introducir un buggy si nos guiamos por la presencia de la epiglotis, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la epiglotis, el buggy, entonces si nosotros vemos la epiglotis, con la sola visualización de esta, el buggy tiene una curvatura, tiene un ángulo. Entonces, si nosotros lo dirigimos de manera lateral, luego lo volteamos, lo giramos hacia acá, hacia anterior, y de esa manera lo impulsamos hacia adelante, entonces estamos redireccionando el dispositivo, con lo que podemos darle mayor certeza a que entre finalmente a través del orificio glótico. Pero todavía está en un Cormac 3A, se puede llegar a utilizar. Si nosotros no logramos visualizar la epiglotis, no se pasa un buggy. Tenemos que echar mano de otras herramientas como un videolaringoscopio o un broncoscopio. Entonces, la mayor parte de los errores en la laringoscopía están precisamente en estas cuatro situaciones, ¿no? Laringoscopía apresurada y desorganizada, no se tiene el material adecuado y se realiza sin la preparación adecuada. Laringoscopía sin un plan, nosotros solamente agarramos y decimos, pues lo voy a hacer, pero no tenemos planificado qué hacer en caso de que no pase, ¿no? Y no tenemos, por lo tanto, otros dispositivos que nos ayuden en el proceso. Tenemos un mal control de la lengua, esto es muy común en pacientes o en personal de salud que está empezando. Normalmente tendemos a meter la laringoscopio de manera directa y no desplazando la lengua, lo cual es un grave error. Si no la desplazamos, vamos a obstaculizar la visualización. Y por último, una mala ergonomía. Como les mencioné, el 90% de los errores se debe a esta parte. No estamos acomodados nosotros de manera adecuada y no estamos acomodando al paciente tampoco para facilitarnos el trabajo. Tengo un Cormac 3B o un 4. No puedo ver prácticamente en una laringoscopía directa la epiglotis, veo una parte de la epiglotis o no veo de plano nada, ¿no? Entonces podemos utilizar precisamente dispositivos con visión directa y asistida como un videolaringoscopio. Este es un videolaringoscopio ya prefabricado con la cámara incluida, desechable, y este es un laringoscopio como hechizo, que pues es una cámara para visualizar oído que se conecta a un mango pues hecho con una impresora 3D, y este es un dispositivo de conexión inalámbrica. Conectas la cámara al dispositivo y lo lees a través del celular. Entonces tú puedes ver lo que la cámara capte a través del celular y de esa manera pues funge como un laringoscopio.